Y lo que van a escuchar ahora es el audio de una entrevista que el periodista español Iker Jiménez le realizó nada menos que al explorador Manuel Palacios, quien estuvo en la Cueva de los Tallos. Bueno, el último explorador, de alguna forma, que está aquí con nosotros, y es un honor tenerlo en esta mesa de la nave del misterio, es Manuel Palacios. Todo un experto en el estudio de las culturas ancestrales de América. Y claro, esto para él imagino que es un paraíso. Hace no tanto tiempo estuvo durante días dentro de esa cueva con el ejército ecuatoriano y nos viene a contar cosas maravillosas que tienen que atender, yo creo, con toda la atención del mundo. Manuel Palacios, bienvenido, amigo. Bienvenido, Iker. Gracias por la apertura. No, de verdad, gracias a ti, porque yo creo que para nosotros, ¿verdad, Javier? Buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. Es casi como tener un mito, ¿no? Alguien que ha estado surcando todo ese terreno. Y ojo, que Javier ha hablado con otro de los exploradores, con Neil Armstrong. Sí, nada menos. ¿Le preguntaste a Neil Armstrong, por cierto? Estuve 2 días con él, sí, 2, casi 3 días en la isla de Tenerife. Que tú tienes, ¿no? Fue un encuentro de varios cosmonautas, astronautas que se reunieron en la isla de Tenerife el pasado mes de julio para conversar de la carrera espacial y desde luego en uno de los momentos que tuvimos aproveché para preguntarle por la Cueva de los Tallos. Él sonrió, me miró, dijo "all the stuff", es un asunto muy viejo y no quiso responder. Pero cremallera, ¿no? Sí, supongo que hay una razón para ello, ¿no? Y la razón tiene que ver con que finalmente él no pudo arañar el secreto. Probablemente llegó a la Cueva de los Tallos porque realmente estuvo allí y además en el cenit de su gloria. Él llegó a la Cueva de los Tallos con una expectativa muy alta, encontrarse quizá con esa biblioteca metálica que se supone que se alberga allí y que contiene la historia de la humanidad, pero no pudo llegar a ello. De haberlo hecho, su hazaña de la Luna se hubiera multiplicado. Imagínate, no solamente habría estado en otro mundo el primer ser humano que pisa suelo extraterrestre, sino también el primer ser humano que encuentra una biblioteca donde se compendia, eso es lo que dicen en Ecuador, la historia completa de la humanidad. Bueno, acá debo decirles, no estoy tan segura que no hayan encontrado nada, porque tengo otro archivo donde se dice que los aborígenes vieron que los ingleses salían de la cueva con arcones. Es de suponer que luego quisieron tapar todo y no hablar del descubrimiento. Pero es muy curioso porque Javier lo sabe bien, ha seguido mucho el tema. Todos los hombres que han estado en la Luna han sufrido una especie de metamorfosis muy interna. Armstrong es un ejemplo más. Buscaba algo que oficialmente es imposible y lo buscaba en este terreno. Y yo no sé qué buscaba exactamente nuestro amigo Manuel Palacios. ¿Qué buscabas tú, Manuel, en la Cueva de los Tallos? ¿Por qué meterse, y te estamos viendo, en esas impresionantes toberas que descienden incluso 100 metros en vertical? Es un lugar peligroso por muchas cosas que vamos a comentar. Es más, se ha hablado de un lugar muy peligroso para acceder y para estar, se ha comentado. ¿Cuál es tu primera sorpresa o la primera visión? Porque me gustaría mucho a nivel muy personal que nos trasladases qué se siente cuando uno baja por vez primera a la... ¿Cómo es el entorno? ¿Dónde está la Cueva de los Tallos? Hablamos de un lugar muy apartado, bastante remoto, ¿no? No es accesible mediante carreteras. La única forma sería internarse un par de días aproximadamente, dependiendo del camino que se tome por la selva. O en este caso, como teníamos el soporte del ejército ecuatoriano, utilizamos un helicóptero. Entonces, luego de llegar en helicóptero hasta el lugar hay que prepararse la noche anterior y descender aproximadamente 1 hora en caminata hasta llegar a la boca de la cueva, donde se hacen andamios y todo un arreglo para comenzar el descenso mediante, en nuestro caso, rappel. Hubo una confluencia de 2 miedos naturales, que es a las alturas y a la oscuridad. Al bajar te encuentras en un punto en el que no puedes avanzar hacia un lado, tienes que ir necesariamente hacia el lado contrario, luego desciendes alrededor de 3 metros, luego te encuentras lo que se denomina el arco Puerta Morix, que los ingleses denominaron arco von Däniken, y ese es como quien dice la entrada, avanzas algunos decenas de metros más y llegas a la catedral, que es el lugar donde acampamos. Estamos viendo imágenes que nos has traído, Manuel, y que te agradezco, y seguro que el público también. Esa bajada a la Cueva de los Tallos, ¿verdad?, donde se ha fotografiado pues, el propio Armstrong o alguna gente muy importante, parece casi una catedral. Se ha hablado mucho también de que las comunidades o tribus de la zona
eran muy celosos de su secreto. Se ha comentado, yo no sé, y que incluso muchos exploradores, ¿verdad?, tuvieron percances graves para llegar allí, como si, y creo que tienen todo su derecho, las personas de ese ámbito, los que han nacido ahí, guardasen, ¿no?, con mucha fuerza ese entorno. ¿Es cierto? Sí. Lo que tú dices acerca de los custodios es interesante porque los actuales custodios son descendientes de los que estuvieron en la época de Moritz, lo cual revela hasta cierto punto el carácter sagrado de la misión. Una cosa más, Manuel. ¿Acudes con el soporte del ejército? Claro. ¿Cuál es el comportamiento de los militares dentro de la cueva? Es decir, ellos acuden con temores, es un lugar desconocido, el mito también les llega a ellos. Esto es interesante. Bueno, lo interesante es que los militares son en su mayoría ibias, es decir, son soldados, son nativos amazónicos que han sido entrenados para ser soldados. Entonces ellos conservan sus creencias, hay hasta cierto punto el respeto, el acercamiento, se logra una gran amistad con todos ellos, los respeto, admiro la dedicación a su trabajo. Entonces ese es el acercamiento que tienen ellos porque son algunos shuaras, otros son cofanes, entonces secoyas, entonces quechuas, amazónicos, entonces son nativos de las Amazonías. Si puedes contarlo brevemente, Manuel, para tener esta gente que os acompaña, en el ámbito militar, ellos tienen la creencia de que ahí también moran los dioses, ¿no? No es una cueva normal y corriente como puede ver un espeleólogo, es una cueva donde ocurren cosas, donde se custodian cosas y donde hay guardianes también, claro, de alguna forma, ¿no? Es decir, el guardián principal que ellos consideran, ya entrando en una comprensión de la cosmovisión shuar, es el mismo Tayo, ¿no? El mismo Tayo es un guardián del lugar y ellos creen de que el custodio hasta cierto punto espiritual de la cueva es el Libia. ¿Qué es el Libia? Algunos le dicen como el demonio, pero no la concepción de maldad que tenemos nosotros, ¿no? Como un ser espiritual, y por supuesto es la residencia de Arutan, que recibe a manera de iniciación al guerrero shuar en una determinada parte de la cueva, donde justamente se toma una foto que se ha hecho conocida a través de tu programa, donde recibe el Arutan al espíritu del guerrero y lo enfrenta, lo domina y hace que nazca de nuevo como manera de iniciación. Sí, hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de todos los expedicionarios que han ido a ese lugar, al menos que sepamos desde 1969 hasta nuestros días, y es que en algún momento ellos tienen la sensación de que, por ejemplo, ese dintel que vosotros decís que atravesáis al entrar en la cueva, que es un dintel de 12 metros de largo, con, en fin, un aspecto impresionante, por ejemplo, ellos piensan que ha sido tallado artificialmente. ¿Vosotros encontrasteis piedras o esquinas o alguna parte de esas rocas del interior de la cueva que sean vestigios más o menos demostrados de lo que podía haber sido un trabajo humano o sobrehumano? Mira, yo tengo por experiencia, ya que mi padre es geólogo, conocimiento de lo que son los pasajes kárticos. Entonces, donde se desprende la roca y forman ciertos ángulos rectos, etcétera, etcétera. Pero las características de la piedra en tallos, que es una caliza dolomítica, no ayuda a que se produzca este trabajo. Entonces yo lo que sugiero, abriendo la posibilidad a que es un tallado en la roca, ayudado por las condiciones de la roca, pero con alguna herramienta que no me atrevería a decir qué tipo de herramienta es, no puede ser un láser, sonido o algo así, porque son cortes bastante limpios. ¿Te da la impresión, Manuel, allí dentro de que eso ha sido trabajado? Sí, la verdad es que sí.
ese tesoro de la Cueva de los Tallos? Bueno, el origen hay que buscarlo en la tradición sagrada de los Shuar, que es la etnia que puebla la zona donde se encuentra la Cueva de los Tallos, y en un incidente que debió tener lugar aproximadamente hacia 1964, cuando un capitán del ejército ecuatoriano, el capitán Jaramillo, entra en contacto con la etnia Shuar, se gana su confianza y gentes notables de la etnia lo llevan a su lugar sagrado, que es el interior de la galería de la Cueva de los Tallos. Allí el capitán Jaramillo contempla algo que él, en fin, casi no puede creer. Contempla una mesa, una serie de habitáculos donde se conservan planchas metálicas llenas de signos. Es como una especie de biblioteca, de templo del saber. Algo muy sorprendente porque se supone que esa etnia en épocas prehistóricas no conocía la escritura, que nadie conocía la escritura. Se ha hablado de metálica por un lado y de oro por otro. Sí, el oro vendrá después, porque lo que ocurre a continuación es que el capitán Jaramillo guarda ese asunto en secreto para sí mismo durante mucho tiempo, pero termina contándoselo a Janos Moritz, que es un inmigrante que viene de la vieja Europa, que está viviendo allí en Ecuador y que se sorprende también con esta historia y organiza una expedición en junio de 1969 que desciende al interior de esas galerías y que contempla aparentemente parte de esas maravillas. Al salir de allí, el señor Moritz hace algo que no hizo Jaramillo, y es levantar escritura, acta notarial de lo que ha visto, para ofrecerlo también al gobierno ecuatoriano y que se organice una segunda expedición con la que poder explorar a fondo oficialmente. Esos oficiales. Hay una segunda expedición con militares del ejército ecuatoriano que se implican en esta historia. Y con las filtraciones que se producen de este asunto, el tema llega a manos de Erich von Däniken. Erich von Däniken es en ese momento, no lo olvidemos, el autor de libros de no ficción más vendido del mundo.